La ectasia corneal es una afección oftalmológica que causa el adelgazamiento y la deformación progresiva de la córnea, provocando una forma cónica irregular y con el tiempo una visión borrosa y distorsionada. Puede ser provocada por enfermedades como el queratocono o por cirugía de corrección refractiva como la SIC y PRK. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son esenciales para controlar la progresión y mantener la visión. El día de hoy en Cuidando mi Salud, ectasias corneales. Comenzamos. La ectasia corneal es una patología que implica el adelgazamiento progresivo de la córnea y un aumento en su curvatura. Su diagnóstico clínico incluye miopía y astigmatismo, cambios topográficos, afinamiento y, normalmente, pérdida de capacidad visual. La presencia de la ectasia es multicasual, ya sea por condiciones genéticas o una presión intraocular repentina. Sin embargo, podría ocurrir después de una intervención láser para corrección refractiva, debido al adelgazamiento del grosor de la córnea, cuando el láser quema tejido para realizar las correcciones respectivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Daniela Ortiz y estoy muy feliz de estar con ustedes en otro programa, otra semana de Cuidando mi Salud. El día de hoy con un tema muy interesante que creo que es muy importante que todos conozcamos, las ectasias corneales. Vamos a ver qué son, cuáles son los síntomas, vamos a indagar más sobre esto, pero claro, antes de comenzar, estoy muy feliz y de que no estoy sola en el set, que estoy acompañada de mi compañera y amiga Ana Paula Esparza. Hola Pau, bienvenida. Gracias, Dani. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial, como ya lo comenta Dani, y también con un especialista. Su nombre es el maestro José de Jesús García Zamora. Gracias por estar aquí. Hola, mucho gusto, gracias. Cuéntenos un poquito, por favor, sobre cuál es su desempeño aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí, buenos días a todos. Yo soy profesor investigador asociado. Estoy en el área de la salud, departamento de optometría. Ahí nos encontramos exclusivamente, bueno, no exclusivamente, estoy mayormente en el área de lentes de contacto y también estoy en el área de refracción. Ahí es donde nos desempeñamos dando clases teóricas y clínicas. Okay. Vale, entonces antes de comenzar con la conversación, vamos a ver un sondeo que el equipo de producción hizo con nuestros compañeros. Ándale, de acuerdo, gracias. Muy bien, entonces amigos, vamos a ver el sondeo que nos prepararon nuestros compañeros. ¿Qué es una ectasia corneal y cómo se cura? Vamos a verla. ¿Qué es la ectasia corneal? La ectasia corneal es un adelgazamiento de la córnea, lo que provoca un encurvamiento, ya sea en forma de cono o de globo. Una ectasia corneal es un adelgazamiento en la córnea que puede provocar un encurvamiento anormal en los meridianos principales de la córnea. Pues es un adelgazamiento en la córnea que va a provocar que empiece a perder su forma normal, causando como un abombamiento de la córnea en forma de cono o en forma de un globo. Es una deformación que se produce en la córnea, puede ser por herencia o puede ser por factores fisiológicos, que sea, por ejemplo, tallarse mucho los ojos.
La ectasia corneal es una deformación de la córnea y se puede dar por factores genéticos o algún otro ejemplo puede ser por tallarse mucho sus ojos. ¿Cómo se cura la ectasia corneal? Bueno, se cura con cirugía, con crosslinking o se puede adaptar un lente de contacto. Curarla en su definitiva podría ser mediante un trasplante corneal o se puede prevenir mediante un crosslinking, pero como tal una ectasia no se puede curar, pero se puede controlar mediante lentes rígidas, lentes esclerales o, como dije, el crosslinking. Para tratarlo, podríamos, si lo detectamos a tiempo, podríamos hacer un crosslinking, que es una cirugía, y también si ya no se trató a tiempo, podemos usar lentes de contacto rígidos o si ya es muy grave, un trasplante de córnea. Pues no tiene cura como tal, pero lo que se puede hacer es un trasplante corneal o se puede adaptar un lente de contacto especial, por ejemplo, lentes de contacto esclerales. La ectasia corneal no tiene una cura como tal, pero se puede tratar con un lente de contacto escleral o con una cirugía de trasplante de córnea, perdón. Estamos de vuelta y bueno, maestro José de Jesús, ¿qué le pareció el sondeo? Sí, son puros alumnos, exalumnos míos. Me llamó mucho la atención la pregunta de si tiene cura o no. Pues efectivamente algunos sí respondieron que no tiene cura, otros dicen que tiene cura, más bien esa cura tiene tratamiento. Okay. ¿Qué significa eso? O sea, nosotros si tenemos alguna ectasia corneal, tenemos un tratamiento para hacer que vea bien, ya que una ectasia corneal lo que va a producir es mala visión. O sea, no tenemos una visión nítida, no podemos a lo mejor en algunas ocasiones no podemos hacer actividades de la vida cotidiana por esa mala visión. Sin embargo, pues sí hay cuestiones que en lugar de curar, más bien se trata ya sea con armazón, con lentes de armazón en casos iniciales, ya después puede ser con lentes de contacto y lentes de contacto especializados, ya cuando son ectasias que de verdad ya con un lente de armazón no cubre la necesidad de ver al 100%. Ok. Bueno, ¿qué le parece si vamos indagando más sobre el tema? ¿De acuerdo? Y le pregunto, ¿qué es la córnea y qué función cumple dentro de nuestro sistema visual? Bueno, la córnea lo podríamos decir que es como la ventanita, lo transparente que tenemos nosotros, la primera impresión de nuestro ojo, y esa ventanita transparente lo que hace es que tiene, aparte de proteger el ojo y de tener esa ventana hacia adentro para que entren nuestros rayos, tiene la mayor potencia para que los rayos lleguen a nuestra retina y así decodifique la información y vayamos teniendo esa visión. Esa córnea tenemos que es la que tiene mayor potencia. ¿Qué significa esto? Que es la que nos brinda la mayor función o poder para que llegue a nuestra retina la imagen. Ok, y ya indagando, bueno, más en esto, ¿qué es una ectasia corneal como tal? Una ectasia corneal es una deformación de esa córnea. Supongamos que la córnea es como si fuera una esfera que tiene la misma curvatura. Entonces, una ectasia corneal es una protusión, algo que ya se hizo anormal. Y la gran mayoría de las veces, pues se hace como tipo cono. O sea, por eso es que en lugar de que sea una esferita normal, ya tiene una especie de protusión. Okay. Y bueno, ¿quién puede padecer una ectasia corneal? Fíjense que es un tema demasiado importante que yo quisiera resaltar. La gran mayoría son de herencia, pero también hay un factor que predispone a que cualquier persona pueda tener queratocono. ¿Qué significa esto? Pues si nos viene por herencia, pues lo vamos a tener aunque nunca nos toquemos los ojitos. Pero hay nosotros que a veces lo predisponemos es pacientes que tienen alguna alergia o pacientes que viven en un lugar muy seco, son más predisponentes a que se froten sus ojitos. Y ese tallado pues hace que podamos desarrollar queratocono. Un queratocono en una persona normal se desarrolla en la segunda década de su vida, o sea, inicia de los 10 a los 20 años. ¿Qué significa? Que si un paciente desde la edad
temprana se empieza a tener alergias y se empieza a tallar sus ojos, es muy predisponente a que cuando llegue a los 10 años ya tenga ese adelgazamiento corneal y por lo tanto tenga esa ectasia. Y esa ectasia se puede derivar a diferentes formas. Ok, ¿y qué tan, bueno, ya derivado a las alergias que ciertas personas pueden tener y todo esto, qué tan común es tener este padecimiento? Este padecimiento, pues hay diferentes fuentes, pero 1 o 2 de cada 1000 personas podemos tener queratocono. Y se puede, pues, hacer la tasa, bajarla, si es que no tenemos ese frotamiento que para muchas personas es muy normal frotarse sus ojos, pues es algo, una afectación muy silenciosa que de repente desencadena en esa protusión. Okay. Y aquí en Aguascalientes, bueno, nos comentaba un poco de la unidad médica y lo que hacía. Aquí en Aguascalientes es común ver este tipo de casos. Sí, ya que nos encontramos en un clima semiseco y eso lo que hace es, pues lo que hace es que mucha gente nos frotamos nuestros ojitos. En un ambiente más húmedo, si no viviéramos en Aguascalientes, pues nuestra calidad de lágrima sería mejor y no tendríamos esa sintomatología de llevar nuestras manos a nuestros ojos. Eso es muy interesante, o sea, también el clima tiene que ver mucho, ¿verdad? Y bueno, sobre eso, ¿cuáles son las causas de las ectasias corneales? Las causas, pues como bien lo mencionamos, es hereditario y número 2 es por un movimiento mecánico. En este caso, pues tallarnos efectivamente los ojos, que eso es lo que está en nuestras manos, pues alentar a la población de que pues es demasiado importante no tallarse sus ojos, porque eso sí nos puede prevenir de no tener queratocono. Y pues si bien lo vemos, pues nuestro ambiente que está muy seco, hace que tengamos mayor predisposición a tocarnos nuestros ojitos. Okay. Y además de esto, ¿hay algún otro factor de riesgo que nos lleve a poder tenerlo? Creo que son los 2 factores más importantes, la herencia y el frotamiento mecánico. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿le parece si vamos a un pequeño corte? Y ahorita regresamos. Entonces, amigos, vamos a un pequeño corte, no se despeguen. Estamos de vuelta en Cuidando mi Salud. Recuerden que estamos hablando de un tema muy interesante, las ectasias corneales, y vamos a seguir continuando con esta plática, que bueno, tenemos muchísimas más cosas que platicar con ustedes, pero antes vamos a ver una pequeña cápsula de que, ¿sabes lo que es una córnea irregular? Vamos a verlo. Hace muy poquito tiempo he subido al canal un vídeo en el que explicaba los tratamientos para el queratocono. El queratocono es la ectasia más común, de modo que mucha información la vas a encontrar en ese vídeo. Hoy voy a completar mucha información sobre las ectasias corneales y quiero explicar varios puntos como qué son las ectasias corneales, qué tipos de ectasias corneales hay, qué nivel de incidencia existe, por qué se producen las ectasias corneales, cómo afectan a nuestra visión, tienen tratamiento. En primer lugar, ¿qué son las ectasias corneales? La ectasia es un proceso que genera un adelgazamiento progresivo del espesor de la córnea. Ya sabes, y si no lo sabes todavía puedes ver este vídeo, que la córnea es una estructura transparente que permite el paso de luz hacia el interior de nuestro ojo para que pueda proyectarse en la retina. Si esta estructura, que se llama córnea, pierde su forma natural, pierde la forma que debe de tener, la luz que entrará en nuestro ojo lo hará de una manera mucho más caótica, y será mucho más caótica cuanto más avanzada esté esa deformación o esa ectasia corneal. Tipos de ectasia corneal. Del queratocono ya he hablado en este vídeo de aquí, de modo que puedes echarle un vistazo para saber más, porque no me voy a parar en este vídeo a hablar sobre esta ectasia. La degeneración marginal pelúcida es una ectasia corneal que se caracteriza por una parte inferior mucho más adelgazada, casi en el limbo que existe entre la córnea y la esclerótica. Para saber cuál es su localización, imagina que tu córnea es la esfera de un reloj. Pues bien, la localización de la degeneración marginal pelúcida se situará entre las 4 y las 8 horas. Es una patología que comienza algo más tarde que el queratocono, entre la tercera y la quinta década de la vida.
Hay una mayor incidencia en hombres y se asocia sobre todo a procesos alérgicos oculares. El queratoglobo. Esta patología es mucho más infrecuente. En este caso la córnea se abomba mucho más que en el caso del queratocono y puede llegar a abarcar el 90% de la córnea. Suele estar presente desde el nacimiento, aunque hay veces que se inicia en la edad adulta. Los datos de incidencia de estas patologías cambian mucho dependiendo del lugar en el que estemos y del estudio en el que nos estemos fijando. Pero he encontrado datos que coinciden en que la incidencia del queratocono, por ejemplo, es de 2 por cada 100.000 habitantes. En los casos de ectasias menos frecuentes no he encontrado datos de fuentes que considere fiables, pero te puedes imaginar que como son menos frecuentes que el queratocono nos las vamos a encontrar más difícilmente. ¿Por qué se producen? La ectasia corneal puede ser hereditaria y aparecer desde el nacimiento hasta la quinta década de la vida, como te acabo de explicar ahora mismo, pero también puede aparecer tras un proceso traumático. Estos procesos traumáticos pueden ser un golpe o un desgaste corneal debido a la exposición a algún producto químico o algún corte. Esto tiene lógica, ya que cualquier cosa que pueda hacer que nuestra córnea se desestructure va a tener posibilidad de generar una deformación en nuestra córnea. Frotarse los ojos excesivamente. Al frotarse los ojos de manera muy recurrente y fuerte, lo que vamos a provocar es que se liberen en nuestra córnea ciertas sustancias que van a provocar un adelgazamiento primero y una protrusión más tarde. De modo que si sueles frotarte los ojos excesivamente o conoces a alguien que lo haga, te recomiendo que le digas que no lo haga tanto y que vea este vídeo para saber por qué. Si te suelen picar mucho los ojos, lo que puedes hacer es aplicarte lágrimas artificiales o suero fisiológico, y si está fresquito mejor, porque probablemente te calmen esa comezón que tengas. Y si necesitas rascártelos, lo que puedes hacer es hacerlo de manera más suave, de este modo, por ejemplo. Y bueno, estamos de vuelta en Cuidando mi Salud y hace un momento en los cortes platicábamos sobre que hay personas que ni siquiera saben que pueden padecer de esta enfermedad, de tener una ectasia corneal, y pues ya el maestro José de Jesús nos comentaba más al respecto, ¿verdad? Sí. Adelante. Sí, les comento que este es un tema demasiado importante porque a veces a lo mejor los papás o el mismo propio paciente, pero yo lo incauto en el papá que ve al niño que se está rascando o que trae su ojo rojo. Recurrentemente son en los cambios de clima o cuando entra la primavera, por decir que hay mucha polinización en el ambiente, pues nos llegan muchos casos de conjuntivitis alérgicas y en esos pocos casos pues se les explica al papá y al mismo, más bien al padre de familia y al niño que no se debe de rascar sus ojitos para evitar esto, que exista una ectasia corneal. Pero hay muchas personas que no le toman tanta importancia y que ven al niño con el ojo rojo y que se está tallando y pues esos son los pacientes mucho más predisponentes y potencializados a que cuando lleguen a los 10 años en adelante se desencadene esa ectasia corneal. Y pues es demasiado importante que le pongamos atención a esos pacientitos, o si tenemos ese niño que lo vemos que se rasca mucho, o sea, algún profesor ahorita nos está viendo de las escuelas que ve o que dice, este niño siempre trae los ojos rojos, siempre se lo está tomando, pues que tengan, o más bien que pongan cartas en el asunto y pongan más atención de que tenemos que darle tratamiento para que no haya, ya que cuando tenemos esa alergia, el síntoma más común es que da mucha comezón, mucho plurito. Entonces, pues es muy normal, ¿no? Que si alguna persona te da cierta picazoncita, pues te vas a rascar, mas sin embargo no es bueno rascarse. Entonces me da mucho gusto que estemos en este espacio brindando esta información para que más personas se concienticen y le tomen importancia al frotamiento de sus ojos, que es una predisponente a llevar a esos índices de queratocono más abajo si es que no nos tallamos nuestros ojitos. Claro, también poner mucha atención también decíamos del factor hereditario, o sea, conocer más de nuestra historia familiar, saber a qué estamos también expuestos con este tipo de cosas, entonces sí es muy importante como hablar de esto. Y bueno, también en la cápsula ya vimos un poquito sobre los tipos de ectasias corneales, pero queremos profundizar más en esto. ¿Qué tipos de ectasias corneales existen? Como bien lo vimos en la cápsula, el más importante, ahorita hablando de las ectasias corneales, es exclusivamente el queratocono, es el que más llega. ¿Qué significa queratocono? Pues querato, de la palabra, es la córnea, y el cono pues es la formación de ese conito. Entonces en lugar de tener una córnea esférica, ya tenemos esa protrusión por ese adelgazamiento. Y ese queratocono es más localizado. Siempre si vemos la córnea, siempre está en la parte de abajo y temporal.
o sea, de la nariz hacia afuera, poquito, si vemos toda la córnea. Entonces, ese queratocono es el más común que hay. Otro caso que le sigue es la degeneración marginal pelúcida, que ahí lo que tiene es un adelgazamiento inferior. Lo mencionaba que si tenemos un reloj, más o menos es como de las 4 de la tarde a las 8, ahí es donde tenemos ese adelgazamiento. Y un caso mucho más raro es el queratoglobo, que es una ectasia corneal en la cual el adelgazamiento no va a ser localizado como el queratocono, que es en inferior temporal, sino que va a ser todo el adelgazamiento en toda la córnea. Entonces es como si infláramos un globo, se está adelgazando el globito, pero está en todo. Por eso es que lleva el nombre de queratoglobo. Que hay otro cuarto que también es muy predisponente, que es cuando nos hacemos cirugía refractiva. Lo que hacen es, ya vimos en la primera cápsula, que es levantar un colgajo, hacer el láser en el estroma, que es la parte más gruesa de la córnea, y volverlo a poner. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un adelgazamiento excesivo, ese adelgazamiento por la presión del ojo hace esa protusión también. Muy interesante. Entonces, que eso no debería de pasar, pero en algunos casos a lo mejor hay ese riesgo de que puedan crear una ectasia corneal post-LASIK. Yo justamente iba a preguntarte por esa, pero bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de las ectasias si no se tratan pues adecuadamente y a tiempo? Sí, miren, casi siempre una consecuencia, pues ya sabemos que es la mala visión, y esa mala visión, ese adelgazamiento que hay en estadios ya tardíos, que es lo que hace tener tan delgadita nuestra córnea, empieza a entrar humor acuoso o agüita adentro de la córnea y empieza algo que se llama hidrops, que es agua dentro de la córnea, y lo que hace es que en estadios muy avanzados se opaca esa córnea y aparecen esos mentados leucomas. Entonces, pues ya, aparte de estar adelgazado, aparecen esos estadios del leucoma, y por lo tanto, pues lo que no queremos es pues un trasplante de córnea. ¿Qué vienen siendo los leucomas? Los leucomas es una opacificación, ver opaco en esa parte de lo más adelgazado del cono, en este caso. Y bueno, ya hablando de los tipos y todo esto, ¿cuáles son los síntomas de una ectasia corneal? ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta? Miren, pues para empezar, tenemos que tener en cuenta de que rascarnos, frotarnos nuestros ojos, que ya lo hablamos mucho. Es el principal. Pero cuando vamos que creemos que vemos mal y van y nos ponen una graduación, y recurrentemente ya con los lentes que me pusieron ya no veo y me lo tienen que cambiar y cambiar. Entonces, si tiene cambios muy constantes de graduación, ese puede ser un disponente que nos decimos, bueno, entonces algo no está bien porque me está cambiando la graduación. Número 2, que vea muy distorsionado, o que cuando nos ponemos nuestros lentecitos, a pesar de que nos los ponemos, no alcanzamos a ver bien. Que el especialista que nos los adaptó nos dice, ¿sabes qué? Pues ya no ves al 100% de lo que veías la vez anterior que veniste. Y entonces, si hacen la anamnesis, si hacen la historia clínica bien, pues se van a dar cuenta que si era un paciente, ya sea que mis papás, mis abuelos, mi tercera, cuarta generación atrás tenía queratocono, que a veces esa información no nos la dan, pero puede ser que de nuestros abuelos o nuestros papás, si no nos lo digan, pues puede ser un predisponente. O lo segundo, que cursé con alergia o me frotaba mucho mis ojitos, a lo mejor por estar trabajando, el cansancio, lo que les digo, trabajar al aire libre. A lo mejor las personas que van, se me viene un ejemplo de las personas que van manejando y con los vidrios abajo y que va entrando mucho aire, es más predisponente a que nos rasquemos. O las personas que trabajan de noche, también es muy predisponente que se rasquen. Ejemplo, en este caso de que cuando te da un poquito de comezón en el ojo, ¿cómo podríamos, como para no tallarnos y no hacer eso? O sea, ¿qué podríamos hacer? Porque pues es inevitable la comezón. Casi siempre las compresas frías ayudan bastante a que se nos quite la sensación de comezón. Como ponerte un hielito. Ponerte un hielito, pero sí ponértelo con una garrita para que no te vaya a quemar el párpado. Entonces, eso es como que un tratamiento que se les da a los pacientes que tienen alergia. Pues, ¿sabes qué? Si te da mucha comezón y apenas estás iniciando con las gotas, que pues es un proceso de las alergias, es muy largo el tratamiento, pero más sin embargo la sintomatología está presente desde el principio, entonces se le dice que se ponga compresas frías. En este caso, pues si se va a poner algo frío, pues que sea un hielo, ¿verdad? Pero que se lo ponga con una garrita, y eso rápidamente quita la sensación de comezón. Y ahora, que si estoy en algún lugar
y pues no tengo el hielo a la mano ni esto, pues hasta el agua fría, ¿no? Ponérmela un momentito para quitar esa sensación, pero es prohibidísimo frotarse sus ojos. De ninguna manera, o sea, aquí es de, sí nos da una sensación de confort rascarte, pero es como cuando nos pica un zancudo, ¿no? O sea, que si te pica un zancudo y no te rascas, pasa un ratito y ya no pasó nada. Pero si te empiezas a rascar, empieza a diseminar y pues menos se te va a quitar la comezón. Sí, es muy cierto. Y bueno, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad ocular? Sí, fíjense que es algo que se tiene que hacer con algo que se llama topografía corneal. Una topografía corneal es un aparato que mide la curvatura, el relieve de nuestra córnea. Hay pues curvaturas normales que ya las sabemos, pero ¿qué es lo que mide para que sea un poco más claro? Mide la elevación y la depresión de esa córnea. Por si tenemos queratocono, pues va a salir una zona más elevada. Y si tenemos una córnea normal, pues va a salir los datos normalitos. Entonces se mide las elevaciones, las depresiones, y puede ser en algunas escalas, pero que nos dice qué tan curvo o qué tan plano pueda ser nuestra córnea. Y ese sería como el gold estándar, una topografía corneal. En estadios ya muy avanzados, como se vieron un video que levantan el párpado, voltea para abajo y se debe de ver esa protusión. Ese se llama signo de Munson, pero eso ya sería en estadios pues muy avanzados, que lo que queremos es que no llegue a esos estadios. Entonces, ver a un paciente desde temprana edad, ¿por qué? Si vemos un paciente que ya lo diagnosticamos con una topografía en un estadio que todavía tiene buena visión, lo que nosotros queremos es preservar esa buena visión. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con una cirugía que también vimos en el sondeo que hicieron, que mencionaban la palabra crosslinking. Ok. Bueno, en un momento vamos a profundizar más en esto, pero vamos a un pequeño corte y regresamos. Okay. Vamos a un corte y regresamos. No se despeguen de Cuidando Mi Salud. Estamos de vuelta en Cuidando Mi Salud y es momento de ir a ver una cápsula sobre qué es el queratocono. Vamos a verla. La cirugía refractiva. Cuando modificamos la estructura de nuestra córnea, aunque sea de manera controlada y consciente, como en una operación de láser, por ejemplo, también vamos a modificar la resistencia biomecánica que tiene la córnea. Piensa lo siguiente, durante milenios nuestra córnea ha ido evolucionando para tener varias funciones. Una de ellas es que la luz se enfoque en nuestra retina, bien, y otra de ellas es para evitar que el ojo explote. Para eso se encargan las capas más externas de nuestro ojo, que son la esclerótica y la córnea. ¿No crees que es probable que si adelgazamos y desestructuramos la córnea de alguna manera, en este caso la operación láser, es más probable que la presión intraocular haga que nuestra córnea se adelgace y protruya? O en el caso de que aguante la presión intraocular normal, ¿no es probable, te pregunto, no es probable o posible que en un pico de tensión que todos podemos llegar a tener y que nuestra presión intraocular suba más de lo normal, por el motivo que sea, esa córnea pueda adelgazarse y protruir? De modo que este es uno de los motivos por el que yo siempre desaconsejo, o prácticamente siempre desaconsejo, la cirugía refractiva. Aquí tienes el motivo principal, yo creo que es. De todos modos, no voy a ahondar mucho en este tema, aunque si me lo pides mucho, pues tal vez haga un vídeo más concreto sobre esto. ¿Cómo afectan a nuestra visión? En todos los casos de ectasia corneal, la córnea se deforma mucho y se curva tanto que se genera un astigmatismo muy elevado, haciendo que la luz que entre en nuestro ojo entre de manera muy caótica, con demasiadas aberraciones, y esto es muy difícil de tratar con gafas o incluso con lentillas. ¿Tienen tratamiento las ectasias corneales? En el mejor de los casos se puede localizar la patología a tiempo y tratarla con gafas o con lentillas, haciendo que se tenga una visión bastante aceptable. Estamos de vuelta, aquí vamos a continuar con la conversación sobre las ectasias corneales y bueno, siguiendo esta línea que teníamos ya desde antes, hablando de la topografía que se hace cuando en un principio el paciente acude al consultorio, además de esto, ¿qué tipo de pruebas se realizan también cuando ya es como más avanzado? Sí, les comento, la topografía es cuando el paciente da datos, por decir que le avanzó su graduación,
pero a lo mejor todavía no hay pruebas comunes que nos digan que si tiene queratocono o no. Entonces hay que aclarar, la topografía es para estadios iniciales y a poder ahí actuar para que el paciente preserve su visión. Pero ya en estadios medios y avanzados, sí hay datos clínicos característicos de identificar una ectasia corneal o un queratocono. Cuando lo revisamos con una biomicroscopía, con una lámpara de hendidura, ahí podemos ver ese adelgazamiento. Cuando hacemos el signo de Munson, que voltea hacia abajo el paciente en estadios avanzados, ya se puede ver la protusión. Cuando vamos a sacar la graduación con una retinoscopía, vemos algunas, podemos ver las sombras muy irregulares. Ahí es donde decimos, oh, algo está pasando ahí con esa córnea, porque así como nosotros cuando sacamos la graduación vemos algo irregular, el paciente ve mal también. Entonces también cuando hacemos una oftalmoscopía, que vemos ahí, nosotros se le llama clínicamente gota de aceite, también podemos ver, pero eso ya serían datos clínicos característicos de una ectasia corneal o de un queratocono, pero ya avanzado. Okay. ¿Y en qué consiste la cirugía con anillos intracorneales y cuál es su función? Ok, existen varias cirugías para poder frenar la protusión. Los anillos intraestromales lo que hacen es meten medios aros en medio de la córnea para hacer como un tipo planchado. Si se fijan, tenemos la protusión, entonces meten un anillo y meten otro anillo y lo que hacen es como planchar y aplanar. ¿Qué es lo que ocasiona una ectasia corneal? Pues tener mucha miopía y mucho astigmatismo. Y esa es una práctica clínica que hace un oftalmólogo, pero la práctica más inicial es el crosslinking. Ok, ¿y qué tipo de profesionista es el adecuado para tratar este padecimiento? Sí, es en sinergia. Tiene que estar el oftalmólogo y nosotros como optometristas. Desgraciadamente, o afortunadamente, no sé si se pueda llamar, es que la línea primera donde nosotros detectamos somos los optometristas, porque una persona normal no va directamente al oftalmólogo. La persona normal lo primero que piensa es, tengo un defecto que con lentes se me va a curar. Entonces nosotros somos los encargados de ver, tenemos el primer contacto con un paciente que tiene o que pudiera tener queratocono. ¿Qué es lo que haríamos? Yo lo que hago es pues tomarle una topografía corneal, ver que efectivamente sí tiene cono o que sí tiene datos característicos de cono y lo mando con un especialista. En este caso yo lo mando siempre con corneólogos, porque el oftalmo tiene diferentes subespecialidades, que puede ser retinólogo, glaucomatólogo, segmento anterior, estrabólogo o retinólogo. Yo lo mando directamente con un retinólogo para que ahora sí que él, ya teniendo que nosotros encontramos esa enfermedad, él le dé un seguimiento, que puede ser, si tiene estadios iniciales, le haga una cirugía de crosslinking. ¿Qué es lo que hace la cirugía de crosslinking? Pues un frenado, o que de plano, si ya está en estadios de que ya tiene esos opacidades en la córnea, pues que lo vaya a hacer candidato para trasplante. Pero lo que hace uno en la primera línea como optometrista es diagnosticarlos. Nos gustaría diagnosticarlos a todos en estadios tempranos. ¿Por qué? Un estadio temprano lo que hace es que todavía preserva buena visión, ya sea con un lente de contacto, con sus mismas gafas, pero lo que queremos es frenar y que no llegue a esos estadios donde los cuales ya no puede ver bien, o ya le pasó esa opacidad, o ya está tan delgadito que lo que necesita es formarse para un trasplante de córnea. Entonces sí es como en sinergia. No es exclusivo de que lo trate yo o que lo trate el oftalmo, es una sinergia de yo encontrarlo y que él le dé el tratamiento oportuno, que él es el oftalmo, es el especialista en las enfermedades de los ojos y pues es el adecuado para hacer cualquier tipo de cirugía o intervención. Y bueno, ¿qué tratamientos existen para las ectasias corneales? Sí, miren, hay tratamientos de no progresión, que sería, como bien lo mencionamos, voy a hablar un poquito del crosslinking, que lo que hacen es quitar una pequeña capa de la córnea y luego ponerle vitamina B2 y ponerle una luz ultravioleta. ¿Qué es lo que hace? Endurecer esa córnea. Más o menos trasladado, es como cuando vamos y les ponen a las niñas
El esmalte y luego lo meten a una cosa de ultravioleta para que se endurezca. Sí. O cuando vas al dentista que te pone algún tipo de resina y luego te pone una luz azul para endurecer, es eso mismo lo que hacemos. Entonces se hace ese tipo de cirugía, más o menos eso es lo que hace para que no tenga una progresión como la que iba a tener si no tuviera esa cirugía, o es una progresión mucho más lenta. Ok, ¿y cómo ayudan lo que son las gafas y lentes de contacto a la solución de este problema? Sí, es una alternativa muy efectiva en en casos que tiene una ectasia todavía muy incipiente, pues se puede tratar con gafas y hacer esa no progresión con el crosslinking. En datos ya cuando con las gafas no ven, el lente de contacto pues es una maravilla para ese tipo de pacientes. Si estamos hablando que una ectasia corneal forma una forma irregular, un lente de contacto lo que va a hacer es regularizar nuevamente, entonces entre la córnea y el lente de contacto, la lágrima va a rellenar para hacer de nuevo todo uniforme y que el paciente pueda ver nuevamente. Y bueno, ¿qué tipo de lente de contacto es el adecuado para esta enfermedad? Porque puede haber diferentes. Sí, ¿no? Existen diferentes tipos de lente de contacto. Casi siempre el que es el número uno es se llama rígido gas permeable. Ese lente te brinda buena visión, te brinda buena sensibilidad al contraste, los colores los ves de nuevo vivos y la irregularidad es uniforme y regresa de nuevo tu visión. Ese es lo primero que adaptamos. Cuando ya es una ectasia muy pronunciada, adaptamos otro tipo de lente, pero este se llama lente escleral. Ya no tiene contacto con la córnea, sino que el mismo nombre lo dice, se sienta sobre lo blanquito de nuestro ojito. Y eso es pues porque está más elevada nuestra córnea, ocupamos un espacio mayor para darle esa regularidad. Y esas son como que las cosas para darle un tratamiento, más no es una cura, es un tratamiento para volver a regresar nuestra buena visión y que hagamos nuestras actividades de la vida diaria sin alteración de que tengamos una mala visión. ¿Y nos podría contar más acerca del crosslinking y cuál es la efectividad contra la ectasia? Sí, como te comentaba, lo que se requiere es tener una córnea que no esté tan adelgazada. ¿Por qué? En algunos casos, me pongo de ejemplo y digo, bueno, yo tengo queratocono, pues ya me informaron que tengo que hacerme un crosslinking. Pues sí, pero hay ciertas cuestiones que te impiden hacer ese crosslinking cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Por eso es que se tiene que tomar una topografía, porque el crosslinking necesitamos un espesor mínimo de 400 micras. Si no se cumplen, ahí es donde el oftalmólogo decide por hacer otra cuestión, que ya sea que le pongan ellos intraestromales o cuando está demasiado delgado y tenemos una presión del ojo por dentro que está protuyendo, a veces hasta con un estornudo, se nos puede romper la córnea de tan delgada y ahí es donde los mandan a hacerse un trasplante. Entonces el crosslinking es para pacientes que todavía tienen buena visión con un lente de contacto o con su armazón tienen buena visión, pero se va teniendo avance. Entonces si le tomamos, por decir, una topografía hoy y dentro de 6 meses le volvemos a tomar la topografía y ya vimos que hay cambios estructurales, ahí es donde debemos de actuar para frenar esa ectasia corneal o en ese caso el queratocono. Y ahí es donde ya vemos que si hay un avance, se manda con el oftalmo y el oftalmo dice, ¿sabes qué? Si tiene el espesor adecuado, se hace el crosslinking y ya lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que hace? Es frenar, pero ese frenado ¿de qué nos sirve? Para preservar la visión que tenemos y no llegar a estadios que no queremos. Antes había muy comúnmente trasplante de córnea porque no había tanta información, no teníamos tanta tecnología para diagnosticar. Ahorita tenemos que sentirnos afortunados, que hay muchas, ya tenemos casi que a la vuelta de la esquina quien nos pueda atender, quien nos brinde una buena atención para no llegar a un estadio de un trasplante, sino de hacer un frenado, poner un lente de contacto especializado para poder llevar nuestro día a día sin problemas. Sí, es muy cierto. Y bueno, ahorita vamos a ir a un pequeño corte, entonces regresando vamos a hablar más sobre este tema que la verdad se está poniendo cada vez más interesante. Y bueno, vamos a un pequeño corte, ahorita regresamos.
Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Recuerden que estamos hablando de las ectasias corneales, que bueno, cada vez descubrimos más cosas, aprendemos más cosas de este tema. Y bueno, también antes de seguir con esto, quiero agradecerles a las personas que nos están viendo por nuestras redes sociales. Un saludo a Amelia Saavedra y a Erika Esparza, que pues nos mandan muchos apapachos y muchos saludos por ahí. Pero bueno, antes de continuar con esto, vamos a ver una cápsula sobre este tema. Vamos con el contenido. En el Instituto Oftalmológico de Granada nos importan mucho tus ojos. Por eso creamos para ti los Oftalmoconsejos. Una serie de vídeos en los que aprenderás de la mano de Pupilo, nuestro ojito derecho, cositas muy útiles para el cuidado de tu salud visual. Hoy nos trae el queratocono. El queratocono es una enfermedad muy frecuente de la córnea, el cristal del ojo que se deforma y adelgaza. Esta alteración provoca la presencia de astigmatismos irregulares que causan un deterioro en la calidad de la imagen. El queratocono suele aparecer muy pronto y puede ir degenerando hasta causar muy bajas visiones, incluso con graduación. Su tratamiento es más eficaz cuanto antes se diagnostique. Por suerte, hoy en día tenemos varias soluciones para combatirlo. En los casos más leves, se puede conseguir una mejora de la vista simplemente con el uso de gafas o lentes de contacto específicas para esta enfermedad. En casos intermedios se emplea la técnica Cross-Linking Corneal, en la que se utiliza la radiación ultravioleta junto con la vitamina B2 para fortalecer y estabilizar la córnea. Otras opciones son los anillos intraestromales y el trasplante de córnea asistido por láser para los casos más avanzados. Varias alternativas para que puedas seguir asomándote al mundo de una forma clara y transparente. Y si quieres seguir aprendiendo, nos vemos en el próximo Oftalmoconsejo, Instituto Oftalmológico de Granada. Miramos por ti. Y bueno, seguimos aquí en su programa Cuidando mi Salud y vamos a continuar con esta plática, con esta conversación tan interesante que tenemos. Y bueno, ¿cuándo se hace necesario un trasplante de córnea y en qué consiste la queratoplastia? La queratoplastia penetrante. Sí, queratoplastia. Sí, fíjense que en casos ya muy avanzados o muy finalizados, ya cuando la córnea está demasiado delgada o que tiene esa opacidad central por donde está el ápice de lo más delgado, ahí es cuando el oftalmo decide trasplantarlo, agarrar una córnea sana para ponerla, ya que si está tan delgado y se llegara a romper, se vacía nuestro globo ocular y pues ya perderíamos por completo la visión. Entonces ahí lo que se trata es que tenemos una córnea muy adelgazada, lo que hacen es cambiar, hacer un trasplante y pues preservar que tengamos la forma del globo ocular y podamos posteriormente adaptar un lente de contacto y que siga su visión. Ya que si tiene una córnea muy delgadita y se llega a perforar, pues perderíamos la visión. ¿Y qué tan comunes son los trasplantes de córnea? Ahorita ya son menos comunes, ya ahorita igual los encargados, los corneólogos, los oftalmos, lo que hacen es, en un caso particular, hay una corneóloga aquí en Aguascalientes que trabajamos muy en sinergia y me pregunta, una condición para la cual se frene un poquito a hacer el trasplante es ver qué tanta visión tiene o cuál es su mejor visión con un lente de contacto. Si con el lente de contacto ve bien y ella considera que puede seguir con ese adelgazamiento que tiene, pero ve bien, lo frenan. Pero si a pesar de que vea bien está muy adelgazado, puede ocurrir un accidente y ya se puede vaciar el ojito y ya perdería su visión. Entonces sí sería como muy importante saber, que más bien para el oftalmo es muy importante saber qué tan buena visión tiene. Ya ahorita, pues como les decía, con el uso de la tecnología ya vamos encontrando queratoconos en estadios iniciales. Hay estadios de incipiente, 1, 2, 3 y 4, pero lo que buscamos nosotros es que si vemos un cambio de visión, que si vemos que tiene un astigmatismo irregular, que si cuando estamos revisando en nuestro consultorio vemos alguna alteración clínica que no corresponde a una persona normal, rápidamente se le pide la topografía y ya de ahí lo que hacemos es que el paciente no llegue a ese estadio final, que el último estadio es el trasplante. Entonces anteriormente sí se hacían con mucha cotidianidad
de que el único tratamiento era el trasplante, porque ya cuando llegaban al consultorio de las personas de hace muchos años, pues ya llegaban en estadios muy avanzados. Y ya ahorita lo que nosotros queremos es pues que no lleguen a ese trasplante. Sí. Y bueno, ¿hay córneas artificiales o tienen que provenir de un donante? Tienen que provenir, desgraciadamente, de un donante. ¿Y usted cree que podría existir la forma de que pues hubiera artificiales o A mí sería me imposible? gustaría saber que existiera. Yo creo que sería algo pues demasiado importante, porque sí hay listas de espera de donantes para hacer ese trasplante, y pues ya sabemos, un trasplante, pero también tiene muchas consecuencias negativas, porque no sabemos si el receptor, o sea, el que se lo van a donar, sí acepta esa córnea de otra persona. Entonces ahí ya es meternos en todavía mayores complicaciones, pero todo eso le compete al oftalmólogo. Ya sería, ya no me competiría a nosotros como licenciados en optometría. O sea, por ejemplo, bueno, no sé si lo sepa, pero en caso de que si la persona, quien la está recibiendo, su cuerpo lo puede rechazar. Puede rechazar, sí. Casi siempre cuando hay un trasplante, se está monitoreando primero cada tercer día y luego cada semana, y van viendo si tiene funcionamiento, si tiene la transparencia, si no tiene alteraciones, que su cuerpo empiece a querer rechazar eso que no es parte de nuestro cuerpo. Y ya, por decir, una vez que se hace un trasplante, nosotros, para poder brindar un lente de contacto especializado en ese tipo de pacientes, tenemos que esperarnos un año. Un año para que les quiten, porque les ponen muchos puntos, entonces van quitando punto por punto en diferente tiempo. Son tratamientos muy largos. Sí. Y que eso es lo que queremos nosotros evitar cuando nos llega de primera vez un paciente que puede predisponer a queratocono o a una ectasia corneal. Ah, ok. Sí, y hablando de estos tratamientos de los que ya hablamos a lo largo del programa, después de estos tratamientos, ¿es necesario que el paciente tenga terapia visual o ya es como...? Sí se tiene que nosotros monitorear después de que tenemos, de que hacemos una adaptación del lente de contacto, pues sí vemos cosas de qué tan buena es su estereopsis, o sea, su visión en tercera dimensión, la profundidad, la sensibilidad al contraste, su calidad de visión. Ok. ¿En la clínica de optometría de la UAS se atienden este tipo de problemáticas? Sí. Nos llegan bastante, pues yo estoy en la clínica de lentes de contacto, ahí vemos muchos pacientes con queratocono. Primero llegan, les hacen un examen visual, y de ahí mismo se va derivando respecto a cómo se ve la regularidad de la córnea, y ya los canalizan a nuestras clínicas de lentes de contacto, y allí con un lente de contacto especializado se les da el tratamiento, se revisa la topografía. Si vemos que está en un estadio inicial y podemos hacer que no progrese, se manda directamente con el oftalmólogo, y el oftalmólogo ya hace su parte, ¿verdad? Okay. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir la atención en la clínica? Ándale, pues es bien sencillo, nada más acudir, archivo clínico, en la unidad médico-didáctica, decir que requieren una consulta para ver su calidad visual, su atención, y ya los van a pasar para ver si solamente es al área de refracción, solamente son unos lentecitos, o si ocupa algo en específico, como terapia visual, lo mencionas, o pacientitos que tienen muy mala visión se van a visión baja, o se van con nosotros al lente de contacto cuando tienen alguna irregularidad en su córnea y que con sus lentes normales ya no alcanzan a ver al 100%, ahí con mucho gusto los atendemos y los esperamos. Me gustaría que nuestro público que tenemos presente sepa esa información y de que hay ciertas alternativas para tratarlo. Si no lo saben, pues pueden acudir ahí. Tenemos pues mucha tecnología en nuestra unidad médico-didáctica de la universidad, y podemos encontrar muchas patologías y saber canalizarlas, y lo más importante, ser muy oportunos en encontrarlas de una manera oportuna, para ya tener, entre más pronto sepas que tienes una ectasia corneal, mejores resultados vas a encontrar a que te lo encontremos en un estadio tardío. Sí, bueno, para no llegar hasta la clínica de la UA y todo esto, que sería lo mejor, ¿qué podemos hacer para prevenir pues estas ectasias corneales? O sea, ¿de qué manera para evitar? Que, o sea, en parte es bueno, pero para evitarlo y no tener que... Número uno, saber que frotarse sus ojos no es bueno.
Número 2, utilizar lágrima artificial. Ya sabemos que vivimos en un lugar semiseco y por lo tanto ya así como nos ponemos nuestros bloqueadores solares, pues sí estaría bien que tengamos nuestro lubricante ocular siempre para evitar tener alguna sintomatología de sensación de ardor y comezón. Número 2, que cuando nos hagamos nuestros lentes sepamos que no se está aumentando tanto la miopía como el astigmatismo, para saber que pues estamos en un estadio que no está progresando, que no tenemos una irregularidad. Si pasa eso, pues tener la alternativa de que nos pueden hacer ese estudio de la topografía para descartar y tener esa medicina preventiva, ¿verdad? De que no ir ya cuando tenemos la enfermedad encima. Claro. Y bueno, para ya casi concluir el programa, ¿decidí enviar un mensaje final para el público sobre este tema? Sí, pues creo que es de demasiada importancia que ustedes sepan de que no se deben de frotar sus ojitos, de que deben de saber que es una enfermedad que no es curable, sino tratable, que las personas que tienen alergias tengan mayor conciencia de que frotarse te puede llevar a eso, y cualquier persona que tenga una alergia y esté muy persistente, pues sí, ir de la mano con una topografía y luego tomarse una topografía a los 6 meses para ver si hay una progresión de ese cambio de la forma de su córnea. Y si es así, pues actuar lo más pronto posible para preservar esa visión y no irnos a casos cuando ya la visión no se puede regresar. Bueno, pues ha llegado el momento de despedir el programa. Y bueno, maestro José de Jesús García, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y Dani, también muchas gracias por estar aquí conduciendo las dos juntas, estoy muy agradecida de eso. Y bueno, público, gracias por haber visto este programa, su programa Cuidando mi Salud. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden, el siguiente programa será Prevención del Síndrome Metabólico, entonces para que no se lo pierdan. Nos vemos.